Hola, yo soy Marisela Salazar y en el marco del primer Congreso Internacional de Neurosintergia, hoy tengo como invitada a Paola Concha. Ella es administradora y gestora de empresas, especialista en planes de negocio con el método CEFE, neurocoach profesional y de negocios. Además, ha estudiado diversos saberes como ancestrología, yoga para el aula, Magnified Healing, entre otros. Paola es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Ocho Sentidos, cuyo lema es: si los niños no aprenden de la manera que enseñamos, debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Paola, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por esta entrevista. Paola, tú dices que las experiencias de vida son las que abren posibilidades. ¿Cuáles dirías que fueron tus grandes experiencias de vida? Esas que te marcaron. Yo te diría que dentro de mi vida han habido varias experiencias importantes relacionadas con la posibilidad de cada día mejorar, ¿ya? Y eso en el fondo lo determina uno mismo. Y una experiencia bastante que me marcó fue el nacimiento de mi hija Rocío Antonia. La Rocío es nuestra menor, ella hoy día tiene 12 años, ella llega con la condición del síndrome de Down. Nosotros, como matrimonio, como familia, nos enteramos en el parto. Y fíjate que en ese instante, como yo siempre he trabajado en programas sociales, he escuchado muchos dolores de las personas, entonces para mí yo sentía que esto era un tema que en el instante íbamos a poder superar y todo. Pero fíjate que no fue fácil al principio, porque uno no está preparado para esta experiencia y principalmente de cómo lo podemos hacer mejor nosotros como padres, como familia. Y ahí es donde Rocío de alguna forma me marca esta ruta, me muestra de que la vida se vive diferente. Eh, y ahí es donde yo también empiezo a explorar todo este tipo de terapias alternativas que para mí eran desconocidas. Entonces, yo recuerdo que mi marido me decía: Pau, yo siempre te escucho hablar esas palabras reiki, cosas así, y me dice: ¿por qué no estudias eso y revisas? Y ahí es donde yo no paro, porque empiezo a descubrir este mundo diferente en términos de lo concreto. Yo siempre he sido muy concreta. Y es ahí donde yo empiezo a estudiar distintas terapias, pero principalmente para poder acompañar a Rocío en su proceso, en su desarrollo. Y es ahí también donde yo me doy cuenta de esta capacidad mía de poder conectar con mi hija sin que ella hablara. O sea, yo sabía lo que mi hija necesitaba, lo que mi hija quería. Y es ahí donde empiezo a explorar, como te digo, este mundo. Y claro, la primera emoción, porque yo trabajo mucho el tema emocional, poder revisar en la parte subconsciente dónde está almacenada esa información que en el adulto, que en el presente no nos deja avanzar. Y son registros y memorias y experiencias que están ahí. Entonces, eh, lo primero que ocurre es que mi Rocío cuando bebé no se enderezaba, se nos iba hacia atrás y la nuca había que ponerla acá, en el pecho, para que ella pudiera desenvolverse. Y claro, yo empiezo y ahí es donde yo emprendo una técnica y la persona que me atiende me dice: lo que pasa es que hay rechazo. Y es, ¿qué? Rechazo. Y claro, un rechazo inconsciente, un rechazo que uno no lo ve. Y empezamos a trabajar eso y Rocío se endereza. O sea, yo te digo que es tan fuerte la emocionalidad que uno puede inconscientemente eh, dejar almacenada que provoca esto. O sea, y así un montón de cosas más que después con los pacientes uno lo empieza a ver cómo opera. Yo te digo, hoy día Rocío es una niña que va al colegio, se desenvuelve bastante bien y gracias a, de alguna forma, que me muestra el camino. Paola, ¿cómo sobrepasas una circunstancia que en principio es inesperada, que no piensas que va a llegar a tu vida y que por otro lado te pudiera causar rechazo, ¿no? ¿Cómo Sí, sobrepasas una circunstancia así? De cualquier tipo, ¿eh? Porque puede ser exacto. cualquier O sea, cosa. si yo te hablo de Rocío porque ella marca de alguna forma Mm. esta forma de mirar la vida desde mi perspectiva. Pero fíjate que hay una naturaleza mía que siempre ha sido de que yo creo que todo es posible, yo siento que todo se puede alcanzar. Entonces, eh,
y yo te puedo contar varios eventos más que ocurrieron en esta crianza, ¿no es cierto? Pero principalmente yo te diría que hay una parte que no es menor, que es uno tiene que conocerse y también decidir por uno mismo. Yo recuerdo que en esa época mi marido me trajo un montón de libros. El día siguiente que Rocío había nacido, yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Eh, no quiero leer ningún libro, me da lo mismo todas las huellas o marcas o formas que tenga, sino que Rocío es nuestra hija y es eso, y acompañarla en el proceso. Entonces, yo te diría que es atreverse a mirar al revés las cosas. Todo el mundo te puede estar diciendo una forma, pero si hay una parte interna o algo que te dice, ¿sabes qué? Dale, como tú sientes, como tú crees, como tú observas, eh, yo creo que por ahí va. O sea, como confiar en ese instinto interno que nos mueve, que todos lo tenemos, pero no lo escuchamos. Paula, yo te quiero preguntar, ¿cómo funciona la terapia que tú das? Y ahorita dices, yo la escuchaba. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve una terapia? Y además, ¿cómo la construyes? ¿Cómo la construiste? Y, o sea, mira, tengo tres hijos. Y bueno, mi hijo del medio, Pablo, es un joven muy sensitivo. Entonces, claro, yo parto estudiando esta técnica. Primero parto con el THCP, que es la técnica de Callahan, que es cómo procesa los campos del pensamiento. Pero como que siempre he buscado mi manera, porque de esa manera yo puedo hacerlo fácil, que otro me entienda sin saber que iba a llegar a un método. Ya, yo parto trabajando el tema con el código de la emoción, empiezo frente a frente con la persona, trabajaba con un péndulo para poder ubicar de acuerdo a lo que venía a recibir la persona y así. Eh, y después llegó la técnica del EFT tapping, que para mí es una técnica que con pequeños golpes en puntos meridianos podemos ir verbalizando lo que nos ocurre. Son frases que uno arma para poder liberar la información que está. Y es ahí donde esa técnica de alguna forma me entrega una herramienta para yo de alguna manera utilizarla con las personas. Entonces, ¿qué hago? Yo digo un esquema, una ecuación, una ecuación de acuerdo al tema. O sea, la persona dice, ¿sabes qué? Últimamente estoy muy molesta y no sé por qué. Entonces yo le digo, a ver, ubícate en esa sensación o piensa en eso que tú me dices que estás molesto. Y ahí yo reviso en qué parte del cuerpo físico está la información, en qué edad se almacena esa información, porque siempre viene de estas etapas tempranas de la vida, infancia, vientre materno, engendramiento, ahí está el registro. ¿Con qué ancestro se activa la información? Padres o abuelos y la edad. ¿Y qué es lo que hay en el fondo? Si hay un trauma, hay una emoción, si hay una emoción mayor, y sacamos como ese puntito que está frenando la parte energética de la persona. Entonces, ¿por qué te hablo de mi hijo del medio? Porque él era como mi conejillo de India cuando yo de alguna forma algo me hacía clic. Yo decía, Pablo, a ver, ayúdame a mirar acá. Y entonces hacíamos los ejercicios y Pablo me decía, mamá, sí, 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 salió de acá y pasó esto. Porque además tiene que ver con las capacidades que cada uno tiene. Entonces, cuando yo veo la información en la persona, que la persona me permite ser su canal o ser su micrófono, digo yo, yo puedo mirar, pero veo la parte emocional. O sea, no veo a la niñita cuando está con los ojos tapados, veo a la niñita cuando se sonroja, pero no veo su ropa, no veo su pelo. ¿Te fijas? Entonces, Mm. interesante cómo uno funciona y confiar en que por ahí va. Y ya llevo más de 12 años con mi técnica. Paula, tú dices que cada uno construimos nuestra propia realidad y que por eso cada quien tiene su verdad. ¿Cómo tú haces que la gente, en lugar de ver una barrera, vea una puerta, una posibilidad que se puede abrir? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo Bueno, le explicas a la gente que cada uno construimos nuestra realidad y que esté en nosotros ver una puerta o una barrera? sí, yo siento que también hay una parte que tiene relación con nuestras creencias. O sea,
si de alguna forma la forma en que nos criaron, ¿no es cierto?, va generando una forma de ser, es una decisión decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero mirar distinto. Pero mira, el ser humano necesita experiencias no fáciles para poder darse cuenta o avanzar. Aunque hay personas que siguen, ¿cierto? Y que a lo mejor se pueden tropezar una, dos, tres veces con la misma situación, pero quizás en algún minuto va a llegar ese momento que diga, ¿sabes qué? O sea, esto ya no me está resultando, quiero hacerlo de otra manera. Y yo diría que principalmente tiene relación con conocer cómo funcionamos. O sea, cada quien, cada quien está en su propia realidad y claridad. Entonces, depende mucho de poder salirse del esquema, de poder salirse de lo tradicional, de poder decir, ¿sabes qué? Ya, hoy día sí lo quiero ver de otra forma. Y hoy día está pasando eso, se están abriendo nuevas oportunidades. Y yo siempre le digo a las personas, toma lo que te hace sentido hoy día, de estas charlas, de esto que estamos hablando, y busca lo que conecta contigo, ¿sí? No es fácil, es lento, pero mientras más personas que inspiren o que a mí me gusta ser muy práctica y hablar desde la experiencia, o sea, todo lo que yo digo, muestro y hago está relacionado con que yo lo he probado, lo he comprobado, o sea, no es que hablo y hablo nada más. Oye, Paula, tú fuiste parte de la primera generación de FOTENS, esta formación para terapeutas con orientación neurosintérgica. ¿Por qué dirías que los terapeutas del siglo XXI pueden usar esta herramienta de la neurosintergia para ayudar a estas nuevas generaciones a sanar del dolor, a sanar? Y en ese sentido yo estoy súper clara que es una herramienta muy importante, muy práctica, muy, como te dijese yo, que tiene mucho fundamento. Y además es una herramienta que no es invasiva, es rápida y fácil de usar. Y los tiempos que están ocurriendo hoy día está mucho más, todo es mucho más veloz. Entonces, en la medida que yo o un terapeuta tome una técnica que se puede complementar a lo que está haciendo, porque eso pasó conmigo, lo que yo hago, hay herramientas de Foten que a mí me han permitido trabajar a los pacientes dependiendo de lo que traen, porque hay personas que son muy mentales y necesitan trabajar, ¿no es cierto?, con la mente, hay otras que son mucho más sensitivas, pero yo te diría que son herramientas prácticas, herramientas fáciles de usar y que de alguna forma tienen un fundamento muy valioso. Entonces, que les va a permitir aplicar para las personas que también van a estar hoy día requiriendo esa atención. Entonces, lo recomiendo totalmente. Paula, tú hablas mucho de la autoobservación como una herramienta fundamental para los seres humanos. Y de pronto cuesta mucho trabajo entender qué es eso de autoobservarte. ¿Cómo te puedes ver a ti mismo? Mira, ahí está relacionado con las acciones que uno realiza. O sea, yo te diría que cuando uno decide primero, o sea, lo veo desde que Rocío llega, yo digo, a ver, tengo que mirar diferente. Y si uno se lo propone voluntariamente, la vida te va entregando experiencias para que tú puedas hacerlo al revés. Entonces, yo te diría que tenemos tanta información en nuestra mente que siempre nos lleva a lo conocido. Entonces, cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya, voy a parar y voy a dejar de preocupar y voy a confiar de que sí, esto va a funcionar. Primero hay que bajar el ruido mental. Si no, sigo haciendo lo mismo que antes. Entonces, yo hoy día me observo y me doy cuenta de todo el avance que he tenido, porque, no sé, años atrás, hoy día ya tengo 53 años, me molestaba porque la fila en el banco era larguísima o el bus estaba lleno y o sea, yo creo que esa emoción ha sido como la más predominante, la rabia, el como, ¡ay! Pero hay cosas que uno no puede controlar. Entonces, también cuánto influye esto que está pasando allá afuera respecto de tu estado, cómo tú quieres estar. Y yo te diría que lo que yo siempre he aspirado a vivir en paz, a disfrutar mi presente.
Entonces muchas veces pasa que estamos viviendo una experiencia, pero estamos con este ruido mental y no estamos en la experiencia. Entonces yo he ido usando estrategias, que eso yo lo enseño en mi taller y vamos a hacer algo así en el Congreso, para poder ayudarme, ¿no es cierto?, a vivir la experiencia. O sea, estoy disfrutando, no sé, en la playa y no estoy con mi ruido, estoy en la playa. Pero es una decisión, te diría yo, y una práctica, decisión y práctica, porque no es de la noche a la mañana. Paola, si pudieras enviar un mensaje que le llegara a todo el mundo, ¿qué diría ese mensaje? A ver, yo les diría, atrévanse a vivir la vida en este instante, en este presente. Si no sabes cómo, empieza a usar esa parte intuitiva buscando por dónde es el camino. Todos tenemos distintas formas de ver la vida, y para poder llegar a esa ruta, primero tengo que explorar cómo soy y atreverme a la experiencia. O sea, es como que, ay, no, me da susto esto ya, pero si no lo he probado, ¿cómo voy a saber si acaso es fácil, difícil, lo tomo, no lo tomo? Yo diría eso, atrévete a la experiencia, atrévete a conocer cómo eres. Están despertando muchos sentidos en nosotros que estaban dormidos porque nos habían enseñado de otra forma. Y además, no te compares. O sea, no te compares. Busca tu propia manera de ver la vida, confía en quién eres y, como te digo, el camino es lento, pero sí es posible. O sea, también depende de cómo somos. Hay personas que son más sensitivas, hay personas que son más visuales, hay personas que escuchan, que sienten. Explora. Y ahí vas a saber cuál es la mejor ruta. Pero no te compares, confía y atrévete a ser tú y a vivir la vida. Muchísimas gracias, Paola. Nos vemos este próximo 1, 2 y 3 de noviembre en este primer Congreso Internacional de Neurosintergia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que esté todo perfecto. Muchas gracias. Chao, chao.